¿Qué tal, traders? En esta ocasión vamos a hablar acerca de estructura de mercado avanzada. Si bien en una clase anterior ya les había comentado de manera teórica cómo es que se comportan los fractales y que el mercado es fractal, en esta ocasión les voy a mostrar cómo reconocer ciertos puntos de interés en el gráfico para que puedan tomar operativas. También quisiera invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción del canal. Y bueno, espero que el video sea de su agrado. Si es así, por favor denle like y compartan el canal para que la información que les brindo llegue a más suscriptores. Sin más, comencemos. Como bien ya les había comentado, el, el mercado es fractal. Entonces lo primero que nosotros tenemos que reconocer es dónde tenemos esos fractales. Inicialmente podríamos buscarlo a manera de impulsos y retrocesos y a manera de quiebres, como una recomendación para todos aquellos que se consideren day traders o traders intraday. Les recomendaría que revisen los gráficos diarios y de 4 horas. ¿Esto para qué? Para que tengan puntos de interés que a lo mejor sean de mayores probabilidades al momento de que ustedes tomen una operativa. Como ejemplo, pues vamos a primero buscar los fractales en un gráfico de 1 hora, perdón, de 4 horas, y a partir de ahí tal vez haga un pequeño backtesting para mencionarles cómo buscar algún tipo de entrada. Bien, entonces, lo primero que hay que reconocer, como les digo, son los fractales. Aquí, por ejemplo, en lo que es toda esta zona, yo voy a reconocer primero qué es lo que tengo. Aquí, como en una clase anterior ya les había comentado también sobre los rangos, digo, podríamos decir que aquí tenemos un impulso, retroceso, impulso y luego una finalización de rango. Aquí, por ejemplo, ya tengo lo que es un sweep por la parte baja, que es una toma de liquidez, y después tenemos un choch por la parte alta. Aquí hay dos formas de reconocer este tipo de choch. Hay, por ejemplo, quienes el choch lo reconocen a partir de estas zonas, que es donde está el último retroceso antes del quiebre. Aquí hay muchos que reconocen, por ejemplo, el choch, y a este otro lo llaman boss. La diferencia entre uno y otro es que uno es un quiebre estructural un poco más fuerte y otro es más débil, pero la validez de los dos para mí sigue siendo la misma. Al final, si lo tomo desde aquí, yo puedo empezar a buscar compras a partir del rompimiento, o en su caso, si rompe en esta otra zona, pues podría buscar las compras después de que tenga este quiebre. Si se fijan, por ejemplo, aquí llegó a una zona de interés, igual en un gráfico, un bloque de 4 horas, y a partir de ahí tuvo reacción y luego posteriormente fue a tomar toda esa liquidez. También un dato, a lo mejor un dato extra que les podría dar, es que, por ejemplo, si nosotros venimos de una tendencia bajista y a lo mejor al momento de que el precio intenta retroceder y no llega a ciertos puntos para generarnos un quiebre o un cambio estructural, lo que el precio va a hacer es que va a hacer retrocesos más cercanos a donde está el precio en la actualidad para dar esos posibles quiebres de estructura y esos cambios de carácter o esos inicios y finalizaciones de rango, ¿sí? Entonces vamos a lo siguiente. Acá, por ejemplo, como les comentaba, ya tengo una finalización de rango. Lo siguiente que podría hacer, que tenga un retroceso al alza. Acá nuevamente se ve el retroceso al alza. Lo podemos marcar igual como lo habíamos marcado. Tenemos impulsos, pequeños impulsos y retrocesos que podríamos ir marcando así. Y por ejemplo acá, si bien podemos tomar este último alto, que es más alto que el anterior, o podemos irnos directamente acá y justamente por aquí ya tenemos un quiebre estructural. Esto nos quiere decir que como venimos en tendencia bajista, ya tuvimos una finalización de rango, aquí posiblemente tenemos otro inicio de rango bajista. Entonces tenemos otro, digamos, retroceso, porque al hacer aquí un quiebre, este impulso bajista se convierte más en impulso, valga la redundancia. Aquí, por ejemplo, el precio ya nos da una entrada
vuelve a dar otro pequeño impulso que no rompe el mínimo anterior y toma la liquidez de este máximo anterior, dándonos nuevamente una entrada en nuestro extremo y posteriormente nos vuelve a dar otro impulso, ¿sí? Aquí nuevamente lo que hace es dar impulsos y retrocesos hasta este bloque que, si bien en un gráfico de 4 horas es visible realmente, en un gráfico diario a lo mejor no hubiera sido visible, pero este es un buen punto en el cual el precio pudiera haber tenido reacción o en el cual tuvo ya reacción, como lo podemos ver en el gráfico. Entonces, aquí tenemos un nuevo retroceso y luego un nuevo impulso. Este impulso es el encargado de generarnos el rompimiento estructural de todo el fractal, de nuestra última finalización de rango. ¿Sí? A esto era lo que quería llegar. O sea, simplemente eh, si ustedes están viendo un gráfico y están analizando desde una temporalidad mayor, ver dónde tienen los quiebres estructurales, si es posible que tengan quiebres de rango, pues podríamos tener que son zonas inclusive de mayor probabilidad cuando nos deja ciertos bloques, ¿sí? Entonces, continuando aquí por ejemplo, les comentaba que acá tengo mi inicio de rango, que es el punto más alto en ese fractal, y por acá tengo igual una W y un rompimiento que me deja una finalización. Igual, acá les marco, tenemos lo que es el sweep. Igual por acá podríamos tener desde acá el sweep. Tenemos por la parte de aquí nuestro choch. El choch, recuerden que puede ser con cuerpo, puede ser con mecha. Igual de ambas maneras es válido, pero cada quien lo puede trazar como mejor lo ve en el mercado o como él lo haya backtesteado y le resulte de mejor manera. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos un rango operativo, lo que podemos hacer es trazar un Fibonacci, como les comentaba en la clase anterior. ¿Para qué? Para saber dónde se encuentra nuestra zona Premium and Discount. Entonces lo que podemos hacer es marcar el 50% para saber dónde está la mitad de nuestro rango. A partir de aquí podríamos nosotros buscar operaciones. Otro dato interesante que les podría dar es que hay ocasiones en las que en los gráficos el precio simplemente viene a mitigar o a balancear ciertas zonas en las cuales pues el precio llega y a partir de ahí reacciona. Entonces, por ejemplo, digamos que vemos esto nosotros en mensual y podríamos decir que hasta donde va el precio en esta zona tenemos lo que podría ser un gap por aquí. Este tipo de gap o también podría ser un imbalance. Ahora sí que la forma de llamarlo depende de cada quien. Con que ustedes lo entiendan es más que suficiente para no entrar como en tecnicismos. Aquí lo pueden llamar que pues pudiera ser un gap, un fair value gap, un imbalance. eh, Hay algunos otros nombres que le llaman. Por ejemplo, si nosotros tenemos que aquí se cierra un imbalance y confluye también con el 50% de nuestro Fibonacci, podría darse que el precio llegue a esa zona y posteriormente de ahí reaccionar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues simplemente, si vemos que el precio llega aquí y nos empieza a dar confirmaciones y nuestras temporalidades se alinean, por ejemplo, 15 minutos, 4 horas, 1 hora, se empiezan a alinear de que van a hacer un cambio de carácter a la baja, pues ahí se pueden tomar operativas. Muy bien, entonces continuamos. A partir de aquí, pues nosotros ya tenemos lo que es una zona de descuento o digamos el 50% del fractal y podríamos identificar nuestras zonas de lo que es un origen y un decisional, que son los conceptos que generalmente buscamos para tomar operativas. En este caso, si nos basamos en todo el fractal de 4 horas, pudiéramos tener una zona, a lo mejor por esta parte, que sería un extremo, incluso lo podríamos extender hasta aquí,
y solamente lo dejaremos marcado como una zona de posible reacción. En este otro caso, también buscaríamos un decisional, que el último bloque antes de generar momentum y ruptura, pues fue simplemente este. Y aquí lo podemos dejar también marcado, ¿sí? Esto simplemente son las zonas en las que podríamos llegar. Ahora bien, ¿qué posibilidades de que llegue o no llegue a ciertas zonas se podrían dar? Primeramente, por ejemplo, para yo considerar el decisional que les estoy marcando como un buen punto de llegada, lo que necesitaría es que el precio, si viene de aquí, por ejemplo, que me haga rompimientos estructurales, y una vez que llegue cerca del bloque que estoy buscando, me genere una especie de inducement, o que me, me genere una especie de trampa de liquidez, donde el precio empiece a irse y me esté diciendo que posiblemente va a ser un cambio de tendencia. Entonces, este tipo de inducement lo que hace es que me incita a mí a que venda antes de que él realice el movimiento que tiene que realizar. Luego hay ocasiones en las que simplemente se lleva todos estos saltitos, va al bloque que estaba esperando y posteriormente continúa. ¿Sí? Esa puede ser una probabilidad. En todo caso, si no me genera liquidez previa, entonces yo no tomaría ese bloque. Yo simplemente dejaría que el precio pasara o buscaría solamente una confirmación ya estando dentro del bloque. Pero antes de que me genere liquidez o que me genere el inducement, yo preferiblemente no lo operaría. ¿Sí? Entonces, digamos que ya tenemos marcado nuestro rango, ya marcamos nuestro origen, ya marcamos nuestro decisional, inclusive lo podríamos marcar un poquito más amplio. Eso ya dependería de cada quien. Yo lo dejaría simplemente hasta aquí. Y posteriormente vamos a ver qué va haciendo el precio para ir poco a poco analizándolo. Entonces vemos que el precio va haciendo una consolidación, trata de irse y luego hace rompimientos a la alza y a la baja, y vamos viendo a ver qué puede hacer. Entonces, como les comento, realmente el hecho de tener bien identificada nuestra estructura de mercado, pues nos puede ayudar bastante al momento de nosotros saber qué dirección va a tomar el precio, si se va a ir a nuestro favor o si se va a ir en nuestra contra. Aquí, como les comentaba, acá por la parte alta, en la línea amarilla, la línea amarilla de puntos, tenemos lo que es el 50% de nuestro rango completo. Y por la parte baja tenemos, por así decir, el cierre del imbalance, que en este caso el algoritmo interbancario trata de que el precio sea eficiente, y es lo que nos trata de dar a entender que podría ser que esta sea una buena zona para que el precio llegue y a partir de aquí reaccione a la baja. Entonces, veamos a ver qué continúa haciendo el precio. Si se fijan, a partir de ahí el precio reaccionó. Ahora bien, ¿qué es también lo que podemos hacer? Nosotros, una vez estando aquí, si bien cuando estamos aquí, antes de que el precio llegue a esta zona, si nosotros lo vemos como de buena probabilidad, podríamos buscar bloques en temporalidades menores que posiblemente pudieran estar cerca de esta zona para nosotros dar por hecho de que podríamos entrar por ahí. Igual lo vamos a ver, y posteriormente también podríamos buscar una entrada por confirmación para ver qué es lo que el precio nos está dando, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice el precio. A partir de aquí, pues nosotros tenemos marcadas nuestras líneas, y por ejemplo en esta zona hay unas velitas entrelazadas justamente por aquí. Vamos a ver en el gráfico de 5 minutos. En el gráfico de 5 minutos vamos a ver qué nos da por esta zona. Si se fijan, aquí, por ejemplo, había un bloque. Este bloque, vamos a ver de qué fue lo que hizo.
Aquí tenemos, por ejemplo, un inicio de fractal alcista, podríamos por así decirlo. Lo trazamos hacia la derecha para ver qué nos dio, que inclusive podríamos tomarlo como un bloque. Como este tiene una mecha larga, pues simplemente tomaría lo que es la mecha como parte de mi punto de interés o de mi POI y posteriormente lo trazaría hacia acá para ver qué es lo que me generó. Esto solamente me generó un order block, digamos, breaker. Hay algunos que le llaman de esta manera. Que este order block breaker simplemente llegó el precio, se mantuvo un poco y luego reaccionó. Vamos a ver hacia dónde nos llegó acá. Vamos a estirarlo. Y vamos a ver hasta dónde llegó el precio. Entonces, una vez teniendo ese bloque, vamos a ver qué es lo que hizo. Si se fijan, por ejemplo, el precio no llegó a ese bloque. Tenemos la confluencia del 50% de Fibonacci de todo el rango completo y el cierre del imbalance en un gráfico mensual. Y posteriormente aquí nos dio lo que es un fractal en el gráfico de 15 minutos y nos hizo un choch. Entonces, a partir de aquí, nosotros podríamos tener alguna posibilidad de entrada, ya sea en lo que sería a lo mejor un bloque por aquí o por acá. Aquí podría haber posibilidad de que el precio nos diera alguna entrada. Ya en el caso de que no nos la diera, pues simplemente el precio se aceleraría a la baja. Y bien, aquí llegó al extremo del fractal. Simplemente aquí se pudo haber tomado una entrada. Igual nos dio una confirmación nuevamente. Aquí tenemos lo que es el sweep. Y por acá tenemos el choch. Una vez teniendo esto, pues nosotros tenemos una nueva confirmación de que el precio va a ir a la baja y posteriormente podríamos haber tenido una buena entrada por aquí. Ya con esto, pues, ¿qué es lo que les quiero dar a entender? Que no es del 100% de las probabilidades de que nuestro gráfico de 4 horas o nuestro gráfico a lo mejor diario, si lo analizáramos en diario, serían los correctos, ya que el mercado pues siempre va a ser lo que las instituciones quieren que haga, lo que el algoritmo tiene que hacer y no solamente lo que nosotros pensamos. Entonces, al momento de que nosotros tradeamos y buscamos ciertas confluencias o buscamos, digamos, tengamos el mejor análisis, hay ocasiones en las que no se va a dar, aunque se vea muy claro, y hay otras ocasiones en las que sí se podría dar. Pero en este caso, digamos que aparte de la fractalidad del mercado, les estoy dando un tip extra para que al momento de analizar, pues les pueda ser de ayuda. Entonces, una vez que tenemos eso, pues simplemente el precio, ¿qué es lo que va a hacer? Neutralizar el mínimo anterior, porque la tendencia mayor sigue siendo bajista. Entonces, una vez neutralizado este, nosotros tenemos o deberíamos marcar un nuevo inicio de rango. Como acá ya tenemos finalización, pues tendríamos que buscar nuestro nuevo inicio de rango. Podemos borrar todo, podemos dejarlo lo que nosotros queramos y a partir de aquí actualizar nuestro rango. Una vez que nosotros actualicemos, pues también podríamos confluir con nuestra clase de rangos, por ejemplo, que tenemos que venimos de una tendencia interna alcista, por así decirlo. Tenemos impulsos y retrocesos y al final tenemos un quiebre de estructura en esta zona y inicialmente lo marcaríamos de esta manera. Tenemos esto como choch o inclusive podríamos llamarlo vos, como ya les comenté antes, depende de cómo cada quien lo analicemos. Al final de cuentas, con que sepamos que es un quiebre de estructura,
para mí es más que suficiente. Y aquí en esta otra zona tenemos lo que es un sweep o toma de liquidez. Posteriormente, una vez que tenemos actualizado nuestro gráfico hasta aquí, pues seguimos viendo a ver qué más nos puede hacer el precio. Vamos viendo si nos da quiebres estructurales o si nos da alguna pauta de que el precio podría continuar al alza o a la baja, o nos pudiera hacer una finalización de rango o un inicio. En todo caso, por ejemplo, aquí, en toda esta zona, los points que yo tomaría, por ejemplo, serían este como mi extremo, y posteriormente tomaría alguno que esté en esta zona como mi zona de decisional. ¿Y esto por qué? Porque aquí simplemente el precio solamente reposó un poco y luego continuó a la baja. Y aparte, hasta aquí, hasta donde llevamos el precio, pues simplemente ya me tomó cierta liquidez del bloque, lo cual, bueno, digamos que por ejemplo aquí ya tomó una vez liquidez, ya intentó tomar una segunda ocasión, y lo más probable es que el precio, si trata de neutralizar esta liquidez, lo más posible es que venga a tomarla y luego intente tomar la liquidez hasta este bloque o hasta mi bloque de origen, ¿sí? Entonces, yo posteriormente mi decisional lo tomaría por esta zona y tal vez hasta acá. Ya lo demás, como estoy en un gráfico de 4 horas, lo demás quedaría en el refinamiento. Podemos refinar hasta el gráfico de 15 minutos o inclusive hasta un minuto, pero pues ahora sí que eso sería personalmente cuando el precio vaya llegando a la zona que tengo prevista, ya que por ejemplo este bloque abarca unos 45 pips aproximadamente, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos con el desarrollo del gráfico a ver qué nos dice. Se fijan, ya neutralizó toda la liquidez que tenía abajo, neutralizó toda esta liquidez. Acá me hizo un posible choch y posteriormente de aquí, pues yo esperaría que me neutralizara todo esto que yo considero como liquidez. Esta liquidez, eh, inicialmente yo la consideraría como liquidez previa para este bloque. Ya en dado caso de que este bloque fuera neutralizado, entonces seguiría el origen de mi fractal, ¿sí? Y bien, una vez que llego aquí, lo que se podría buscar también serían confirmaciones para ver si el precio nos da una pauta de que va a bajar, o en su caso nos da una pauta de que va a continuar al alza. Y bien, aquí ¿qué es lo que hace el precio? Simplemente el precio llega a neutralizar toda esta liquidez, que se puede considerar así porque está, digamos que el bloque que teníamos que tomar como extremo era el que estaba hasta el punto más alto, y los posteriores pues simplemente eran liquidez previas a ese bloque. Entonces, a partir de aquí pudiéramos inclusive refinar en esta zona hasta el open, o digamos la mecha de la siguiente vela de nuestro bloque, que nuestro bloque vendría siendo este, o en su caso pues irnos a gráfico de 15 minutos o a 5 minutos, y a partir de ahí ir buscando nuestros bloques e ir refinando las zonas que teníamos previstas. Muy bien, entonces a partir de aquí, bueno, nosotros seguiríamos estudiando nuestra estructura. Si se fijan, por ejemplo, acá en esta zona que habíamos marcado antes, no llegó a nuestro bloque decisional. En esta ocasión, como teníamos ya otro fractal, en el cual aquí, por ejemplo, teníamos ya un boss y teníamos toda esta subestructura, teníamos nuestro punto de interés de origen y nuestro punto de interés de decisional, que fue el encargado de generar la mayor cantidad de momentum para neutralizar nuestro mínimo anterior.
A partir de aquí se realizó esa neutralización y la probabilidad más alta que tiene, ya que nuestra estructura mayor sigue siendo bajista, pues es que venga a neutralizar ahora todo este bajo, que al ser un bajo que se genera, que rompe estructura y que posteriormente no me rompe un alto anterior, que el alto sería todo que sería el inicio de rango. Todo lo que tengo en la parte baja, al no romperme, se convierte en liquidez, ¿sí? Entonces, posteriormente aquí, pues como les comento, nuestra mayor probabilidad es que el precio continúe a la baja para neutralizar ese mínimo. Posteriormente genera una acumulación y vuelve a generar una ruptura a la baja. A partir de aquí, pues igual, podemos volver a hacer lo mismo. Podemos borrar todo nuestro análisis que tenemos previo. Podemos ahora volver a ver nuestros nuevos rompimientos de estructura y buscar nuestros nuevos bloques. ¿Esto para qué nos sirve? Simplemente para nosotros tratar de buscar entre nuestras temporalidades mayores y una vez que llega a nuestros puntos de interés, pues ahora sí buscar esas confirmaciones que necesitamos, y les aseguro que una vez que dominen la estructura en una temporalidad mayor, van a obtener ahora sí lo que son ratio riesgo de 1 a 10, de 1 a 20, o inclusive de 1 a 50, 1 a 100, 1 a 150. Esto hay que tomar en cuenta que no necesitamos estar solamente enfocados en los gráficos pequeños, aunque seamos traders intraday o day trader. Lo que necesitamos es entender nuestra estructura mayor y posteriormente, en base a ello, nosotros vamos a encontrar los ratios riesgo-beneficio que necesitamos o que quisiéramos tener, porque no es lo mismo tradear una temporalidad alta que una temporalidad menor. Si tú, por ejemplo, digamos que hubiéramos sabido que el precio iba a llegar a esta zona con muy buena probabilidad, pues por ejemplo, vamos a hacer un simple ejemplo. Yo les decía que iba a llegar a esta zona. ¿Por qué? Porque estos otros bloques no me generaban mucha confianza y la liquidez ya había sido tomada. Entonces, si por ejemplo yo hubiera trazado una operación en esta zona, digamos que hubiera tenido 10 pips, por decirlo de cierta forma, que hubiera tenido alrededor de 10 pips, ya que es una zona bastante refinada. Y si se fijan, por ejemplo, aquí, eh, justamente por encima de la liquidez, haríamos la venta, lo dejamos a 10 pips y lo dejamos correr hasta el mínimo anterior. Lo que nos daría sería un ratio de 1 a 32. Esto pues para una simple operación que a lo mejor nos pudiera llevar una semana de análisis. ¿Esto por qué? Porque una temporalidad mayor pues nos va a llevar un poco más de tiempo de revisarla, pero puede ser de mayor probabilidad. Por ejemplo, de aquí hasta acá, tan solo hasta que nos hubiera dado la entrada, hubieran sido 25 días. Y hasta que nos dio el take profit, hubieran sido 35 días. Con esto, ¿qué es lo que quiero decirles? Simplemente, si por ejemplo eh, manejáramos una cuenta de fondeo en la cual arriesgáramos solamente el 1% de capital con esos 10 pips, pues a lo mejor en lo de un mes nosotros hubiéramos obtenido un beneficio de un 32% en esa cuenta de fondeo. Ahora bien, una vez que nosotros vemos, por ejemplo, el CHOSH acá por esta zona, también hubiéramos podido buscar alguna confirmación para compras hasta el punto de interés que nosotros teníamos previsto, o en su caso ir buscando ciertas operaciones con ratios cortos
para el hecho de ir mejorando nuestros análisis, pero siempre y cuando teniendo una buena gestión de riesgo. Eh, la idea del trading es hacerlo, digamos, difícil, perdón, fácil, hacer que muchas veces pareciera muy difícil el hacer trading, y realmente si nos enfocamos en temporalidades mayores, podemos hacer que parezca mucho más fácil. Entonces, de esta manera, enfocándonos en temporalidades mayores, nosotros podemos encontrar los bloques que son de mayor probabilidad para posteriormente tomar operaciones que tengan menor riesgo y un mayor beneficio para el momento de la operación. Inclusive, si una operación se nos da correctamente, digamos que se diera justo como la teníamos de aquí, aunque aquí nos empezara a dar movimientos de que se va a regresar el alza, pues a lo mejor nosotros podríamos haber tenido un ratio, digamos, por aquí. Aquí ya es un 1 a 12, 1 a 13.79. Ya con eso, pues de todos modos es una muy buena entrada. Inclusive, como les comento, si nosotros hubiéramos buscado entradas por estas otras zonas, que a lo mejor hubiéramos visto este bloque y lo hubiéramos visto de buena probabilidad, aquí pudiéramos haber metido otra operación para mitigar algún mínimo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, si fuera aquí, digamos a manera de ejemplo, que hubiera estado por aquí, un ratio de 1 a 4, igual en algún otro mínimo, por ejemplo, en un extremo, una vez que sabemos que el precio puede ir al alza, y buscar un bloque más arriba, pues igual podríamos tener otros ratios pequeños, y esto nos ayudaría a qué, simplemente nos ayudaría a lo mejor a seguir trabajando en la estructura, digamos, en temporalidades menores, pero teniendo en cuenta que tenemos una estructura mayor en la cual el precio puede llegar con alta probabilidad y posteriormente de ahí obtener un muy buen beneficio, ¿sí? Entonces, continuemos con el gráfico para ver qué más nos dice. Si se fijan en el gráfico, pues obviamente al mitigar toda esta zona y llegar más abajo nos pudo haber dado más. En esta otra ocasión, aquí por ejemplo, ya tenemos una nueva finalización de rango. Vamos borrando esto. Nuestro nuevo inicio de fractal se encuentra en esta zona y nuestra finalización se encuentra en esta zona. Igual lo marcamos. Tenemos, desde acá podemos decir, tenemos impulso, tenemos retroceso, toma de liquidez, luego tenemos rompimiento estructural, retroceso, impulso, nuevo retroceso, toma de liquidez y rompimiento estructural. Tenemos aquí un nuevo rango. ¿Y qué nos quiere decir nuestro nuevo rango? Que por ejemplo, si trazamos un Fibonacci, podríamos ver hasta dónde está nuestro rango. Nos dice que, por ejemplo, aquí está nuestro 50% en promedio y acá está nuestro rompimiento estructural. Este era nuestro último mínimo. Entonces, esta zona no la considero todavía de mucha probabilidad. ¿Por qué? Porque primero tenemos un bloque acá anterior, el cual ya se tomó liquidez. Esto, digamos que es una especie de order flow porque va respetando los bloques. Lo otro es que todavía está en una zona, digamos, que no debería de estar, porque no, en el retroceso no ha sobrepasado nuestro 50%. Aquí hay un nuevo bloque y, por ejemplo, este tipo de bloques yo solamente lo tomaría en el caso de que me genere un inducement, que me empiece a generar este tipo de movimientos y luego recién me de entrada para continuar al alza. En todo caso, eh, el día de, el día de mañana, por ejemplo, sería posible que nos pudiera dar una nueva posibilidad de entrada, suponiendo que, bueno, aquí estamos el 30 de septiembre, pero como es el 30 de septiembre fue viernes, pues de ahí se brincaría de ahí se brincaría al día 3 de octubre.
Posteriormente de ahí, pues lo que nos da el mercado, vamos a ver qué nos da y nos da un nuevo rompimiento estructural. Aquí, por ejemplo, el gráfico ya llegó al punto del día de hoy y a la fecha en la que lo estamos haciendo. Y esto era lo que les comentaba, si no me generaba una liquidez previa, pues este bloque simplemente se neutralizaba. A partir de aquí, mi bloque con mayor probabilidad, yo considero que sería este. ¿Y este por qué? Porque simplemente tenemos este tipo de movimientos. Tenemos acá lo que es la toma de liquidez y el rompimiento de estructura. Aquí el precio empieza a generar una especie de liquidez y luego lo que hace digamos, el precio es neutralizar todos los saltos anteriores que tenía, tomando la liquidez de todos ellos y posteriormente rompiendo estructura. ¿Eso qué me quiere decir? Que yo lo considero como un alto fuerte. ¿Por qué? Porque ya se llevó o ya barrió la liquidez que tenía anteriormente, generando aquí un bloque con nuevas órdenes y podría yo considerar que este sería un bloque de alta probabilidad. A partir de aquí, yo refinaría a un gráfico de 15 minutos, 10 minutos hasta 5 minutos para buscar una posible entrada con un buen ratio riesgo-beneficio y posiblemente empezar a ver si tiene en cuanto al precio ciertos quiebres estructurales que lo que yo esperaría, por ejemplo, aquí sería que si venimos alcistas con rompimientos estructurales y impulsos y retrocesos pequeños, lo que esperaría en esta zona es que me genere un pequeño retroceso, se impulse a mi bloque que es un alto fuerte que yo considero así, y posteriormente me rompa la estructura o que me haga un choch. A partir de aquí, pues yo podría considerar que el precio empezaría a hacer fractales bajistas nuevamente para neutralizar el último mínimo. Aquí, por ejemplo, en el caso de que no se llegara a dar, que me neutralice el último mínimo, pues ver las posibles zonas que tengo donde el precio podría reaccionar, que serían a lo mejor el extremo de este fractal y podría ser el decisional, que si bien no son zonas de alta probabilidad porque la tendencia es bajista, es muy posible que el precio simplemente venga, me genere una pequeña reacción y luego rompa la baja y haga esto. Entonces, bueno, espero que la explicación les haya servido. Eh, los invito a que compartan el canal, a que le den like al video y sin más que comentarles, espero que les agrade este video. Hasta luego.